titulitos de ahí, te lo quiero decir. Voy a presentar a Karina Secuk. ¿Qué mejor enfoque político que la picante Karina Secuk? Hola, querida Karu, ¿cómo le va? Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo están? Bien. Yo no sé si es bueno cuando te digo que tenés un par de titulitos o me recibo unas puteadas como diciendo, che, gordo, me estás haciendo laburar. No, los títulos son siempre bienvenidos, siempre. No, creo que fue interesante, habló de todo un poco, muy firme contra el gobierno nacional en algunas políticas públicas y llevado a la responsabilidad que tiene él como intendente y sobre todo en la capital de ir surfeando la ola, básicamente, de lo que sucede a nivel macro, lo que repercute en provincia y lo que repercute en las intendencias. Bueno, sin lugar a dudas, esto lo hemos venido planteando, ¿no? Es decir, el hecho de que haya ajuste por parte del gobierno nacional respecto de la obra pública, inicialmente, que es fundamental para el desarrollo de todas las ciudades del país, y por otro lado, la reducción de las transferencias de fondos a las provincias, hace que los que más sufran sean los municipios, por supuesto, porque las provincias no reciben fondos que podrían destinar a cada una de las localidades y eso hace que sea más complejo para la economía local, porque todos sabemos que en la actualidad ningún municipio de Chubut, me atrevo a decir, ni siquiera Comodoro Rivadavia, está en condiciones de poder llevar adelante obras de infraestructura de gran envergadura con los impuestos municipales, ¿no? Es decir... Y que además, ayer lo hablábamos con uno, no me acuerdo con qué intendente, pero lo primero que recorta, lo hablábamos con Rocío Ferré, la coordinadora de Esquel, lo primero que recorta es el pago de patente, pago de inmobiliario, es lo primero que recorta el ciudadano cuando se ve ajustado, ¿no, Cari? Pero por supuesto, porque por eso digo, a eso iba, digo, no solamente que el impuesto municipal resulta insuficiente para hacer, por ejemplo, una obra de tendido de gas para diversos barrios de una ciudad o para una obra hídrica, sino que además, a la hora de ajustar, el ciudadano, una de las cosas que deja de pagar, lamentablemente, porque digamos todos entendemos que tienen un objetivo que es precisamente prestar servicios en la ciudad, son los impuestos municipales. ¿Por qué? Porque por supuesto que siempre va a ser, digamos, el ente que menos probabilidades hay de que te ejecute, vamos a decirlo así. No así el banco, digamos, si vos no le pagas la cuota al banco, el banco te ejecuta. Si vos dejas de pagar la tarjeta de crédito... Si dejas de pagar la luz, te cortan la luz, y si dejas de pagar el gas, te cortan el gas. Exactamente. Entonces, paga los platos rotos siempre el municipio, porque es el que tiene, quizás, al igual que la FIP, digamos, el índice de tolerancia más importante, ¿no? Sí. Cari, pasaron muchas cosas a nivel nacional también. Viste que siempre decimos, che, vamos a hablar de esto. Es como cuando voy a la psicóloga. Yo voy pensando que quiero hablar de Celeste y termino hablando de Julián. O sea, nada que ver, pero me pasa lo mismo con esto. No queremos entrar en la agenda nacional, pero la verdad es que la agenda nacional es la que está marcando el rumbo hoy por hoy. Y yo tampoco lo llamaría agenda, ¿eh? No lo llamaría agenda. Tropiezo. Claro. Ahora, un tema que no lo hemos hablado hasta acá y está bueno que por ahí, con tu conocimiento también nos desasnen algunas cuestiones, es el tema del gas. Y todo esto que pasó esta semana respecto a esta cuestión de que hubo... falta de GNC en todo el país, de que hubo corte de gas en industrias. ¿Cómo siguieron ese tema? Bueno, la respuesta a eso es impericia. ¿Lo vamos en una sola palabra? Sí. Me encantó. ¿Por qué? Porque lamentablemente se dieron 2 o 3 situaciones en simultáneo, pero todas ellas vinculadas a la misma cuestión, la impericia. El hecho de que en su momento, cuando se suspendieron las obras públicas, también se suspendiera la obra del gasoducto en el tramo norte, hace que no se cumplan las metas que estaban preestablecidas desde el gobierno anterior en relación al suministro de gas, el autoabastecimiento de gas. Recordemos que esta no es la primera vez que nosotros estamos comprando gas, porque no nos podemos autoabastecer. Pero, oportunamente, el gobierno nacional en la gestión anterior había iniciado las obras para que esto suceda. De hecho, ya en el gobierno de Mauricio Macri hubo, digamos, acciones desde el gobierno, gestiones desde el gobierno, para avanzar en este sentido, porque no hay ninguna duda que, estando sentados arriba de
la fuente de gas más importante del mundo, Tal como cual. puede ser hoy Vaca Muerta, es increíble que no tengamos gas, ¿no? Pero bueno, somos Chubut, una provincia petrolera, y producimos energía eólica y tenemos Bueno, somos localidades el país que más no tienen generador de energía, alimentos y digamos. tenemos hambre. Claro, entonces hay un montón de cosas que, digamos, no nos vamos a poner nosotros a deliberar ahora. Lo cierto es que respecto de lo puntual de lo que está sucediendo es esto. El gobierno frenó la obra del gasoducto norte y esto ha generado que no se pueda avanzar en el autoabastecimiento tal como estaba previsto. Por otro lado, es cierto que hubo una mayor demanda anticipada de gas y no supieron salir a resolver rápidamente la compra, porque esto de que finalmente se hizo, que es comprarle a Brasil, digamos, se podría haber a los resuelto zurdos brasileros. mucho más rápido. ¿Cómo? A los zurdos brasileros. Al zurdo Sí, de Lula se le compró. Esto que se podría haber resuelto mucho más rápido no se hizo por las mismas impericias de no conocer cómo funciona la estructura del Estado, y entonces no se liberó el pago, vamos a decir así, y bueno, yo voy al Claro. kiosco y le digo al kiosquero, deme 10 caramelos, 5 galletitas, bueno, perfecto, cuando me da la bolsita y me dice, son 50, no, pero, no traje la vi, Claro. vuelva más tarde, digamos, ¿no? Sí, sí, sí. Excepto que sea el del barrio que tiene onda y te dice, bueno, está bien, me lo trae después. Pero Claro. digo, esto normalmente no sucede. Bueno, mucho menos cuando se trata de una compra de tal envergadura que se paga en dólares, que es de carácter internacional y además de un bien que es tan necesario y tan importante en este momento para toda la región. Tal Porque cual. recordemos que cuando hablamos de falta de gas, uno inmediatamente piensa En la calefacción. de la casa. Claro, pero no. Lo cierto es que el gas es el que abastece de energía a la industria en la Argentina, Sí, sí. a gran parte de la No, industria. y los problemas Tanto es así, y los problemas que atrae que trae con sí la cuestión de cortar el suministro, por supuesto. el frenado y el porque vos lo que estás reiniciado. haciendo es interrumpiendo cadenas de producción. Tal cual. Ese es el problema, y este es el reclamo, el enojo, el malestar de es las industrias a partir de lo que No, sucedió incluso el miércoles, ¿no? teniendo contratos de lo que se llama en firme, que es pagan más para que justamente cuando hay situaciones así no se les corte. O sea, Exacto, exactamente, porque no ahora- todas las industrias son iguales. Claro. Algunas pueden. ¿Cuál es el objetivo de esto, Karina? Porque yo la verdad que ya No estoy... objetivo ninguno. Ah, bueno. Yo estoy convencida que es absoluta impericia, Tal Gonzalo. No hubo siquiera, porque si vos me decís, hubo intención, mala intención, joderle la vida a alguien, no sé, viste, al sector industrial porque están enojados con el RIGI, qué sé yo. No, muchachos, es impericia. En todo caso, distinta es la situación de lo que sucede con relación a los alimentos, porque ahí sí hubo una decisión de parte del gobierno, fundamentalmente de la ministra Petovelo, que lo tiró a la hoguera a su segundo, a Sí, De la Torre, claro. y le cargó el fardo del Bolonqui. Pero Ahora- ahí sí hubo intencionalidad. Petovelo intentaba mostrar que sin los suministros del gobierno, las organizaciones sociales perdían poder y en el camino dejaron un montón de gente sin recibir alimentos, porque lamentablemente ante el incremento de la pobreza de los últimos años, pero fundamentalmente de los últimos 6 meses, que de diciembre a marzo creció exponencialmente. Dobló la digamos, indigencia de diciembre a marzo claro, a esta no fecha. darle de comer a esas familias que se alimentan gracias a estos formatos, que no debería ser en un Sí. país con soberanía alimentaria, pero es lo que sucede. Pero lo cierto es que ahí sí no obró solo la impericia, sino también La la mala malintención. intención. Sí. Yo por lo menos lo visualizo desde ese lugar, ¿no? Te hago un comentario antes de que me olvide, porque no lo comenté hoy, pero tiene que ver con esto de los movimientos y demás. Ayer en la ciudad de Trelew, ante una situación de donde se prendió fuego una vivienda hace unas semanas atrás, donde una familia perdió absolutamente todo, el MT Sí, de una casa nueva. le hizo una casa nueva completa. Digo, en esto de demonizar, y la realidad es que
el referente no es santo de mi devoción para nada. Hace algunos años atrás, 10, 12 años, atacó la municipalidad de Trelew con piedras y demás, también por tema de alimentos. Digo, hay un trabajo social donde uno tiene que lograr esta cuestión de separar y lo bueno de lo malo, y lo real del relato. Yo sostengo que sigue siendo un relato de odio y de generar deshumanización en la sociedad, básicamente. Yo lo conversaba esta semana con un colega de otra provincia a raíz de lo que había sucedido con relación a los empleados del correo, ¿no? Y yo estoy convencida que hay una cultura de odio, sin lugar a dudas. Es decir, porque las medidas que se toman no resuelven los problemas de fondo, tal y como nos intentan hacer creer. Y en el camino se llevan puestas vidas. O sea, de lo que estamos hablando son personas. Por eso yo decía el otro día, es necesario mostrar los rostros y dar los nombres y contar las historias de estas personas que van a perder su empleo. No después de 2 años de contrato en un organismo tildado de kirchnerista. No, muchachos, estamos hablando de trabajadores de 20, 25, 28, 30, 32 años de servicio. Sí, del empleado del correo de Hualjaina. Un servicio a una localidad que es fundamental, porque yo hoy podría prescindir del correo en Madryn probablemente, pero no puedo prescindir del correo en Hualjaina. Ni en Corcovado. La realidad federal. Sí, un privado no va a ir. Y ni en Corcovado tampoco. No. Un privado no va a ir a. No lo va a atender en el interior. En cambio, acá en Madrid vos tenés un correo privado. En todo caso, pagaremos un poquito más, pero vamos a tener servicio. Siempre va a haber alguien interesado en prestar el servicio. Ahora, en esas pequeñas localidades, no va a haber un privado interesado en prestar el servicio. Bueno, lo hablaba recién Damián, el tema de la incertidumbre. Nunca se habló tanto de la palabra incertidumbre como esta gestión. Sí, claramente, coincido. O sea, el privado no se va a tirar a la pileta si no hay agua, si no hay respaldo, si no hay garantías, y no lo hay. Porque además no hay previsibilidad desde ningún punto de vista, porque está claro que incluso a aquellos a los que les comprometen determinado tipo de medidas o de beneficios al futuro para que se animen a invertir, después cuando la discusión política la van perdiendo por goleada, tienen que negociar y tienen que entregar. Y entonces ya las reglas del juego no son las mismas. Entonces, por un lado, ya tenías enojado a la empresa, a la industria nacional, PYME, que veía, pues estoy hablando del RIGI claramente, ¿no? Que veía en el RIGI una amenaza, y de golpe las mineras, las empresas mineras aplaudían con las orejas, como decía un amigo mío, porque estaban felices con lo que esto significaba para ese sector que tiene un gran potencial todavía de desarrollo en la Argentina. Además las petroleras y otros sectores pero fundamentalmente las más beneficiadas con el RIGI en los términos que estaba planteado el proyecto era el sector minero. Y lo cierto es que conforme se van modificando la letra chica de la iniciativa, producto del debate político, ese que Milei no quiere dar y por eso dice que odia la política y habla de la casta, pero tiene que negociar con la casta porque es la única forma de gobernar. Y porque de hecho el RIGI, si sale finalmente, convengamos que todo indica que sí, habida cuenta de que hay dictamen en senadores, y esto se va a tratar en breve en el recinto, ya no va a tener las mismas características, y esto le genera al sector inversor, el multinacional, el que le da lo mismo invertir en Argentina que en el Congo, siempre y cuando obtenga beneficio, y siente el tufillo, ¿sí? Ese mal olor de las cosas que no están garantizadas, y de esto que históricamente hablamos en la Argentina, que es la falta de seguridad jurídica, ¿no? Tal cual. Déjame la duda del tratamiento el 12-13 de junio de la ley en el Senado respecto a la aprobación en particular de algunos artículos. Yo creo que
van a haber un par de sorpresas ahí en vivo y en directo. Va a estar para alquilar balcones o pochoclear, porque creo que hay algunos puntos particularmente que no... Que van a encontrarse con votaciones distintas. Ahora, no obstante eso, hablando del RIGI particularmente, hay un cuadro que estuvo circulando en las últimas semanas, que es de creo que se llama Rolando Guajardo, si mal no recuerdo, donde hace una comparativa entre la industria nacional y el RIGI, y la verdad que es increíble, y es un cuadro que pone a las claras el porqué de la negativa a este sistema, que es lo llamativo de por qué no están, por qué no alzan más las voces, o por qué no hay más voces en contra de esto. Porque hay todavía, permitime que te interrumpa, hay todavía cierta expectativa en algunos sectores de la industria, que digamos representados por la UIA casualmente, claro, que creen que si se desarrolla la actividad minera en mayor medida en algunos territorios de la Argentina, en algunas provincias en particular, esto va a generar contratos de proveedores que podrían impactar en beneficio de la industria local. Claro, una especie de derrame. Otros empresarios PYME no están de acuerdo con la Cámara. Claro. E incluso el propio Maganes Quintanilla, ¿no? Las declaraciones que hizo la semana pasada, que la semana pasada y la otra, porque ya tuvo varias exposiciones, que es rarísimo en él también, ¿no? Sí, bueno, pero hablando fundamentalmente del RI, creo que fue uno de los que explicó con mayor claridad la diferencia que supone la implementación de este régimen para el sector, incluso alguien que está en condiciones de hacer inversión millonaria, digamos, sí, ¿no? exactamente. Porque él incluso termina diciendo que ni siquiera está hablando de sí mismo, porque la mesa en la que estaba con 3 empresarios PYME, y él es uno de los 7 del país que tiene la PYME en la Argentina es muy, muy importante, y este régimen de incentivo a las grandes inversiones hace exactamente lo opuesto, es decir, el incentivo en la Argentina, el incentivo a la industria siempre estuvo asociado al alivio fiscal, ¿sí? Sí. Esta no es ninguna novedad, es decir, de Frondizi para acá no hemos cambiado ninguna receta. Entonces, esto es alivio fiscal para las grandes inversiones. ¿Qué pasa? Cuando vos tenés una necesidad en un lugar y tenés la posibilidad de desarrollar una industria, pasa lo que pasó casualmente en su momento con Aluar. Aluar hizo una apuesta gracias a la legislación o al incentivo, digamos, que proponía oportunamente Frondizi para la inversión en el país, y desarrolla lo que hoy conocemos como la planta de aluminio. Pero en ese momento había una necesidad de generar un polo industrial, estaban las posibilidades, hubo una licitación internacional y ¡pum! Ahí estuvo el capital, estuvo el Estado que hizo la obra de la hidroeléctrica. Entonces hubo un acuerdo del Estado con el privado, con cierto grado de beneficios, para poder instalar una industria que generó muchas fuentes de trabajo durante los últimos 40 años, ahora, o más, casi 50. Entonces, lo que digo es, tenemos que saber mirar que este no es el escenario que se propone ahora, porque una actividad minera que se desarrolla con beneficios impositivos es fantástico y probablemente genere fuentes de empleo. El tema es cómo va a ir en detrimento eso de las pequeñas empresas que van a seguir siendo ahorcadas con el de la industria nacional. Uno de los puntos, yo me había notado algunos, uno es el tema del IVA, por ejemplo, todo aquel que esté incorporado dentro del RI no paga IVA. No paga IVA, no. Ganancias pagan el 25%, mientras que la industria nacional 35%. El país el 35%, si no me equivoco. El impuesto país, 0, impuesto país. Y la industria nacional 17,5, los derechos de importación, exportación que pagaba también un porcentaje mucho menor. Claro, derecho de importación 0, derechos de exportación 0,
los primeros 3 años y después 2%. Esto hay que ver si sigue igual. Yo entiendo que hay una modificación en cuanto, que creo que la presentó un senador de Santa Cruz, respecto al tema puntualmente minero. Creo que tiene que ver con regalías. No sé si es dentro del RI o dentro del capítulo directamente, pero lo que se entiende como RI está básicamente planteado en una cuestión netamente, una política netamente extractivista, llámese minería, llámese petróleo, bueno, son formas de minería, pero digo, está basado básicamente en un modelo netamente extractivista. Extractivista, y aparte, insisto, escrito, por lo menos el proyecto original, a la medida de la minería. Sí, sí, sí. Escrito a la medida de la minería. Bueno, vos Cari, lo venís diciendo. Porque uno esto, de dice minería no habla solamente, por supuesto, de oro y de plata, habla de litio, litio. habla de petróleo, es decir, es 100% escrito a la medida de la minería. Por eso, insisto, incluso yo todavía, por supuesto, no accedí a las modificaciones porque no he podido acceder al dictamen que está, digamos, circulando todavía, porque recordemos que se firmó, logró las firmas necesarias, pero es como el dictamen todavía está, viste, o sea, Francos está todavía transpirando que no se le caiga una firma a ese dictamen. Esa es la realidad. Tal cual. Y por otro lado, hay además proyectos en minoría, como el caso de Lustó, que dijo, miren muchachos, yo no entiendo que cada modificación que hacen no resuelve la discusión de fondo de los temas. Volvemos a lo mismo, siempre el tema central es el régimen. Y entonces decide presentar un dictamen propio. Y por otro lado, lo que sí hubo, una modificación en relación al impuesto a las ganancias que propone un diferencial en el piso de ganancias para el sector patagónico, lo que en 22%. Opinión del gobierno le valdría ese voto del senador de Santa Cruz, Carambia, que es uno de los votos que se había vuelto muy importante para conseguir la mayoría. Vos decís que las dos senadoras por Chubut de Juntos por el Cambio ya estaban o se incorporan al voto positivo a partir de esas modificaciones en ganancias. No, las dos senadoras de Chubut, de Juntos por el Cambio, votaban a favor del proyecto de ley y en particular votaban en contra de ganancias. Ah, bien. Pero con esta modificación que propone la elevación del piso un 20% más va a ser básicamente el piso que van a pagar, por ejemplo, vamos a decir, no me acuerdo ahora los números, pero digo, si hoy pagas una ganancia desde 1 millón, claro, 1.220.000 los trabajadores del petróleo, por ejemplo, pagarían a partir del 1.200.000, ¿sí? Entonces, eso fue incorporado en el proyecto del dictamen que finalmente se obtuvo de mayoría. Lo que no tengo claro es si las senadoras este proyecto así, con esa modificación, lo van a aprobar o no, porque no he tenido la oportunidad de preguntárselo puntualmente, porque la cuestión de fondo no cambia, es decir, van a seguir pagando ganancias los trabajadores. Y la discusión era, el salario no es ganancia, entonces si el salario no es ganancia, quiero pensar que aún con la modificación votarían en contra. En particular. Pero hay que ver qué es lo que obtiene la provincia del Chubut, si es que obtiene algún tipo de beneficio como provincia a cambio de el acompañamiento por parte de las senadoras a este proyecto con modificaciones. Y digo esto porque no hay que ser ingenuo, todos sabemos que de eso se trata, ¿no? Es decir, en el Senado de la Nación lo que se negocia es el interés de los gobernadores respecto de, bueno, mirá, nosotros, la conversación sería, mirá Guillermo, Franco, nosotros te vamos a acompañar con las dos senadoras que tengo, en tanto y en cuanto me liberes los fondos para terminar X obra y tal otra, y cualquier otra cuestión que se te pueda ocurrir en este momento, ¿no? Sí. Un toma y daca. Es toma y daca, y cualquier gobernador que diga lo contrario miente en la cara de sus electores. Tal cual. Caru, querida, te agradezco muchísimo, como siempre, que seas parte de esta 4ª temporada de El Resto es Billutería.
Un gusto, como siempre. Que tengan un buen fin de semana. Espero Igualmente. que hayas podido arreglar tus problemas caseros. Sí, no va a ser más frío en esa parte de la propiedad. Bueno, pero prepárate para la boleta de gas. Claro. Sí, ni hablar, Bueno, pero bueno. Porque te da satisfacción de un lado, esto es Claro. como las neves. La nieve te da y te Estoy quita. pensando Nosotros- en que no pasen frío mis perros, porque yo niñitos no tengo, pero mis perros, si no pasan frío. Nosotros decíamos, viste, cuando viajábamos por toda la provincia, decíamos, el jefe te da y te quita. Te da, te quita, te quita, te quita, te da. Te quita, te quita, te quita, te da. ¿Viste? Era una cosa así, esto es lo mismo. Vos ponés, estás feliz, contenta, nueva calefacción, el gas. Factura, sin subsidio. Bueno, pero ¡Fuera! viste, por ejemplo, una cosa que yo comentaba hace un tiempo, hay una serie de electrodomésticos que han aparecido en los últimos años, muy muy fáciles de manipular y livianos y fáciles de lavar, son todos eléctricos. Sí, Bueno, pero la luz también. ¿Eh? sí. Pero también te castiga la luz, digo. Por eso digo, son todos eléctricos, entonces aumenta la luz y nosotros no nos conviene comprar ese tipo de cosas. Tal Así cual. que bueno, pero Gracias, bueno, un Caru. gusto, muchachos, muchas Un gracias. placer, beso grande, buen fin de. Karina Secook, directora de nuestro hermoso diario web, estuvo con nosotros. ¿Y vos dónde lo viviste? Che. Acá, por supuesto. Che, escuchame una cosa, los videitos que tiene nuestro amigo Ezequiel, ¿lo podemos dejar para el sábado que viene? Como quieras. Voy a estar No. muy nervioso el sábado que viene, pero vamos a hacer el programa. ¿Por qué? ¿Por qué vas a estar nervioso? ¿Sábado a la noche tocas? Sí. ¿Viste? ¿Qué te digo yo? Sábado a la noche toco, Doblete de tiro jugamos por de acá. juega de local mi hijo, juega de local Madrid. ¿Contra quién juega? Ay, es un Colón montón. de ¿De local? Santa Fe.